Hola, tutora y compañeros. Buenas tardes. En el día de hoy les voy a presentar el tema de biomoléculas orgánicas, en donde en un primer momento daremos una definición de estas para así profundizar en sus 4 biomoléculas. De esta manera se entiende que los biomoléculas orgánicas constituyentes de los seres vivos, los 4 bioelementos más abundantes de los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Estos 4 elementos son los principales componentes de la biomolécula debido a que, primero, permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones debido a sus pequeñas diferencias de electronegatividad. Segundo, permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales para formar compuestos con número variable de carbonos. Tercero, permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples, así como estructurales lineales, ramificados, cíclicas, heterocíclicas, entre otros. Cuarto, permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, entre otros, con propiedades químicas y físicas diferentes. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esto, decimos que los carbohidratos se entienden como los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Se pueden encontrar en las partes estructurales de los vegetales, en los tejidos animales, como la glucosa, sirviendo como fuente de energía para las actividades celulares vitales. Como características se encontró que estos pueden estar unidos covalentemente a otro tipo de moléculas, formando algunos como glicolípidos, glicoproteínas y entre otros que se mencionan en esta diapositiva. En cuanto a su clasificación se encuentra el monosacáridos, que son azúcares simples, dulces y solubles en agua. El oligosacáridos, como las moléculas pequeñas que resultan por condensación o deshidratación de la unión de algunos monosacáridos. Y el polisacáridos, son polímeros que se forman con la unión de muchos monosacáridos, no son dulces, pero solubles en agua. Por otra parte, sus funciones son fuente de energía celular, componente de otros compuestos, forma de almacenamiento de energía, componente estructural de la pared celular de plantas. Como segunda biomolécula se encuentran los lípidos, que son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente en menor proporción y pueden contener oxígeno. Caracterizadas por son solubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, entre otros. En cuanto a sus clasificaciones, se pueden observar en la diapositiva la imagen que los clasifica en 3 grupos que son
los ácidos grasos, lípidos con ácidos grasos, lípidos sin ácidos grasos. Los ácidos grasos son los componentes característicos de muchos lípidos y rara vez se encuentran libres en las células. Se pueden clasificar en dos grupos. El primero es los ácidos grasos saturados, que solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono, y los ácidos grasos insaturados, que tienen uno o varios enlaces dobles. Sus funciones son: función de reserva, que son la principal reserva energética del organismo. Función estructural, que forman las bicapas lipídicas, que las membranas que recubren órganos y le dan consistencia. Función biocatalizadora, donde cumple el papel de favorecer y facilitar las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función transportadora, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Como tercera biomolécula se encuentra el ácido nucleico, que se entiende como las biomoléculas portadoras de la información genética. Esta unidad estructural es capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sus características son: primero, los ácidos nucleicos conforman el material genético de los organismos y son indispensables para el almacenamiento y distribución de la información genética. Segundo, los ácidos nucleicos son moléculas gigantes formadas por unidades monoméricas más pequeñas, conocidas como nucleótidos. Estos están formados por tres partes: un azúcar del grupo de las pentosas, un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ortofosfórico y una base orgánica nitrogenada. En cuanto a su clasificación, se encuentra dividida en dos. El primero es el ácido desoxirribonucleico y como segundo el ácido ribonucleico. Las dos se encuentran graficadas en las diapositivas. Sus dos principales funciones son el almacenamiento de la información genética y transmisión de la información genética. Por último, se encuentran las proteínas. Se le definen como polímeros de unidades menores denominados aminoácidos, constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden también contener azufre y fósforo. Características: las proteínas de todos los seres vivos están determinadas mayoritariamente por su genética, es decir, la información genética determina en gran medida qué proteína tiene una célula, un tejido y un organismo. Segundo, están constituidas por un gran número de unidades estructurales simples repetitivas. Las proteínas se clasifican por su composición química como proteínas simples y proteínas complejas. Las proteínas simples son aquellas que al hidrolizarse solo producen aminoácidos, y las proteínas complejas son aquellas que al hidrolizarse producen aminoácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas pueden ser metalproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Por su conformación, las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas
polipeptídicas formando estructuras compactas llamadas fibras. Y las proteínas globulares están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica, por ejemplo, enzimas, anticuerpos, hormonas. La mayoría de las proteínas que permiten esta clasificación. Sus funciones son: forman el material estructural básico de la célula, están presentes en la membrana plasmática, constituyen a las enzimas y son catalizadoras biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares, regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre, cumplen una función respiratoria y constituyen anticuerpos. Por último, se observa el material bibliográfico que se consultó para la realización de las diapositivas. Muchas gracias por su atención.